Hola hermanos, que Dios los bendiga. Bueno, hoy me toca a mí, vamos a transmitir este culto online desde mi casa y vamos a comenzar con una oración de apertura. Te pedimos, Padre amado, que pongas en tus manos, Señor, este culto, que tu Espíritu Santo lo esté dirigiendo, Señor. Te pedimos tu presencia ahora, anhelamos tu presencia, Padre amado. Bendigo a cada hermano, a cada hermana, Señor. Bendigo a su familia, a sus hijos, sus padres, a cada uno de ellos, Señor. Te pedimos que perdonen nuestros pecados, Señor. Nos humillamos adelante de ti y los reconocemos, Señor. Nos reconocemos que no somos dueños, Señor. No somos dueños de nada, Señor. Que dependemos de ti, Señor, en todo. Por eso anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos que nos estés acompañando, Señor. Te pedimos que cubras a tu iglesia triunfante Ciudadela, Señor. Que cubras cada ministerio, Padre amado. Lo que queremos, Señor, es que se haga tu voluntad, Padre amado. Que tu voluntad sea hecha. Vamos a escuchar un poquito más de esta adoración y vamos a hacer los anuncios. Recordamos que ya hace tiempo venimos todos los martes en oración y ayuno, en conjunto con toda la iglesia. Nos acompañan algunos hermanos de triunfantes de Guarnes y algunos hermanos del interior, de Córdoba, de Santiago del Estero. También les recuerdo que ahora en el grupo de motivos de oración, que se ha hecho fuerte por WhatsApp, que estamos casi orando todo el día. Si alguno desea anotarse, que hable con la pastora por necesidades, por enfermedades, por sanidad. Y te damos gracias, Padre amado, porque tú estás obrando en ese grupo, Padre amado. Terminamos un poco adorando, alabando a nuestro Padre y vamos a comenzar con la palabra de esta noche. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Bueno, vamos a comenzar con la palabra del Señor. Nos ponemos, como ya les dije algunas veces, nos ponemos el guardapolvo blanco y vamos a comenzar a estudiar la palabra del Señor. Hoy queríamos hablar que estamos viviendo días difíciles, días de desesperación, días de incertidumbre. Y ahora nosotros entendemos los tiempos, pero no el mundo, no así el mundo. Y en estos días de aflicción, de dolor, de calamidades, el Señor nos abre las puertas para predicar su evangelio. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo puede ser así si no podemos salir de nuestras casas? Y eso es verdad. Pero sabemos lo fuerte que se han hecho las redes sociales. Así, gracias, por ejemplo, a este medio, ustedes ahora están escuchando esta palabra, esta prédica. Y hoy hay muchos de nosotros que disponemos de tiempo. Ahora hay miedo, hay necesidades, pero está faltando esperanza. Y ese ingrediente es el que nos abre el camino. Y con esa falta de esperanza aparecemos como creyentes, como cristianos, con un mensaje de salvación. Ahora yo me pregunto, ¿no será que el Señor está permitiendo esta peste para reflexión, para conciencia y para conversión? Bueno, el título de esta palabra es No todo está perdido. No todo está perdido. Vamos a comenzar. Vayan abriendo sus Biblias, que seguro que la tienen al lado de ustedes, en Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas 7. Jesús venía de Capernaum de sanar al siervo de un centurión que estuvo a punto de morir. Y desde Capernaum se traslada a una ciudad que se llama Naín. Que esta ciudad aparece solamente una vez en la Biblia. Mas le era necesario a Jesús pasar por esa ciudad. Ya lo tienen, Lucas 7:11. Y nos dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Vemos que una caravana seguía los pasos de Jesús. Ahora, ¿quiénes eran los que lo seguían? Acá nos dice la palabra que eran sus discípulos, algunos testigos, algunos curiosos, tal vez seguidores de él. Imaginamos que él les hablaría, tal vez le harían preguntas, él le respondería.
era una caravana que llevaba bendición. Había júbilo, había alegría. Ahora en el versículo 12 nos dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Bueno, acá vemos que viene otra caravana y se juntan las dos caravanas. Una portadora de vida y otra portadora de muerte. Ahora, en esta última había desencanto, había tristeza, había dolor, había llanto, había desesperación. Y nos dice la palabra, mucha gente, tal vez un grupo numeroso de la ciudad, nos habla de que era viuda, la mujer había perdido a su esposo anteriormente, y nos dice, llevaban a enterrar a un difunto hijo único. Realmente no se sabe, no dice la palabra de que había muerto, no sabemos su enfermedad. Y a veces nos pasa que nos preguntamos por qué Dios permite este tipo de situaciones. ¿Por qué suceden? Y realmente no lo sabemos, no hay nadie que pueda dar esa respuesta. Pero la palabra del Señor nos dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Lo que sí sabemos, que Dios nos prepara gloria. Y más adelante nos dice la palabra que el difunto era joven y nos da a entender que la viuda en esa época tenía necesidad económica y cuando perdían a su sostén, que era en este caso el hijo, estaba en un problema. Y ahora, ¿cómo son los tiempos exactos del Señor? Si esta caravana hubiera salido un poquito antes o un poquito después, el Señor no se los había cruzado. Y los tiempos del Señor vemos que son perfectos. Ahora, en el versículo 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Jesús vio un rostro afligido, un rostro apenado, desconsolado, tal vez demacrado. Y el Señor dice cosas diferentes a nosotros. Nosotros tal vez le hubiéramos dicho, lo siento mucho, o no llores, o desahogate. Pero el Señor se anticipa y el Señor actúa de manera diferente. El Señor tiene sus razones. El Señor le dijo, no llores. Y entendemos, en el Salmo 116:15 nos habla de que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es la muerte de un santo para el Señor. Y vemos que en el ministerio de Jesús, muchas de sus milagros fueron por pedido. Pero en este vemos que el Señor tomó la iniciativa, que el Señor se acerca, el Señor por pura misericordia. Y así como obró con nosotros, que nos ha sanado, nos ha convertido, nos dio el Espíritu Santo, así actúa el Señor. Y nos dice en el versículo 14, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y acercándose, dice la palabra, el Hijo de Dios se acercó. Y dice, tocó el féretro. Los judíos religiosos de ese momento no lo hubieran hecho, porque si tocaban el féretro estaban contaminados, según ellos, por el muerto que llevaba. Ahora Jesús no tuvo miedo, Jesús se acercó y tocó el féretro. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y ese es el poder de Dios. Ese mismo poder que cambia cualquier realidad, cualquier situación, nuestra vida en solo segundos. Y el versículo 15 nos dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Primera de Tesalonicenses 4:14 nos dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. El plan perfecto de Dios se cumplió en su tiempo. Y dice, y lo dio a su madre. Jesús restituyó lo roto, lo dañado, y vuelve la paz y la armonía. Y nos dice el versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo.
Ellos tuvieron miedo, tuvieron miedo y glorificaban, tal vez con un temor reverencial. Y ellos sacaron una conclusión: gran profeta se ha levantado. Aunque ellos no sabían que Dios anteriormente le había prometido a Moisés que profeta se iba a levantar. En Deuteronomio 18:18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Por último, el versículo 17 nos dice: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. El segundo punto que vamos a desarrollar, hermanos, se llama modelo pastoral. En este punto y en el siguiente nos vamos a llevar en cada uno de ellos una perlita. Vamos a detenernos solo en dos versículos, el versículo 13 y el versículo 14. Y el Señor Jesús en este nos enseña cómo debemos obrar como siervos de Dios. Presten atención. En el versículo 13 nos dijo: la vio, no la ignoró, no siguió de largo. Y quiero acá recordarles que nos sirve para comparar la parábola del buen samaritano, que está en Lucas 10, 31 al 33. Yo se los leo. Y dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un levita hizo lo mismo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Recordemos que este hombre que estaba en camino de Jerusalén a Jericó fue asaltado, fue robado y fue herido, mal herido. Pasó de largo el sacerdote, pasó de largo el levita, pero el buen samaritano nos dice: fue movido a misericordia. Ahora, ¿cuántas veces nosotros como hombres ignoramos el dolor ajeno? Ahora, Jesús siempre fue servicial con la necesidad del hombre. Y nos dice, segundo, se compadeció. Jesús se conmovió, el dolor lo hizo reaccionar. La compasión de Jesús la hemos visto en muchas ocasiones. Ahora, cuando nosotros nos convertimos, hermanos, la compasión nos llama, la compasión va en aumento, no pasa por alto en nosotros. Cuando yo me compadezco, se sacude mi interior, mi corazón espiritual reacciona. Y podemos nosotros, como cristianos, podemos usar la compasión como un termómetro. Nosotros nos podemos dar cuenta si estamos yendo por el buen camino, cuando nuestra compasión va en aumento. Ahí nos damos cuenta realmente de dónde estamos parados como cristianos. La vio, se compadeció, y ahora dice la palabra, y acercándose, él se acercó. Dios se acerca a nosotros, no por curiosidad, sino para ayudar. Y nosotros debemos acercarnos como cristianos. Nosotros debemos acercarnos al necesitado, al que sufre, al marginado, al humilde, a la familia. Nosotros debemos acercarnos. Y nos dice, después de acercarse, tocó el féretro. Jesús actuó físicamente. Nosotros debemos hacer lo mismo, actuar humanamente. Tal vez en contra de la sociedad, del qué dirán. Nosotros actuamos. No nos fijamos lo que dicen los otros, lo que dice el mundo. No tengamos vergüenza, tengamos compromiso, hermanos. Rompamos esa barrera, rompamos ese hielo. Y acá algunas veces puede surgir una duda, una disyuntiva. Y es, ¿cómo es que el Señor obrará a través de nosotros? Y miren lo que nos dice la palabra. En Éxodo 4, versículo 10 nos dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En el 12 dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. El Señor le dijo, ve, yo estaré y te enseñaré. Así obra Dios en nosotros. Sigamos adelante, demos un paso a más. ¿Nos animamos o tememos al ridículo, al miedo, al fracaso? Recordemos que el Señor nos ha dado espíritu de poder, no nos dio espíritu de cobardía. Y hay situaciones donde muchas veces nos damos cuenta, no tenemos esperanza ante esas situaciones, pero cuando obramos, obra realmente el poder de Dios. El Señor obra en nosotros.
Y acá nos dice, se detuvieron. Acá no hay una actitud nuestra, sino es actitud de otros. ¿Y qué les quiero decir con esto? En nuestros caminos algunas veces se detendrán y nos escucharán. Y otras veces seguirán de largo, no nos escucharán, nos ignorarán y hasta tal vez se burlarán. Y por último dice la palabra, y levántate. O sea, lo vio, se compadeció, se acercó, actuó físicamente y por último actuó espiritualmente. Hermanos, nosotros no somos Jesús, somos solo discípulos de Él. Somos seguidores, somos parte de su movimiento, somos instrumentos, somos herramientas de Dios. El poder de Dios obra en nosotros, no obramos nosotros, no obran nuestras ropas, no obran nuestras palabras, es solo el poder de Él. El poder de la cruz, el poder de la cruz que convence de pecado, ese poder que transforma, ese poder que sana, que limpia, que da nuevo nacimiento. Y eso solo viene de Él. Dios, hermanos, iluminará nuestros pasos, nuestras actitudes, nuestras palabras. Nosotros debemos solo involucrarnos, personalmente y como iglesias. Y ese es nuestro compromiso. Este es nuestro modelo a seguir. Y la otra perlita viene en el tercer punto. Y nos dice el tercer punto, Jesús es mi camino. Hay dos caravanas. Ya les dije, una caravana de muerte y una caravana de vida. La caravana de muerte, hermanos, es la caravana de la mayoría, la caravana del mundo, la caravana de la carne, la caravana de Satanás. Esa donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay desesperación, donde hay falta de perdón, falta de amor, donde hay avaricia. Podríamos estar toda la noche nombrando características de esta caravana. La que parecía una caravana de Satanás no lo fue así, porque Jesús revivió al hijo de la viuda. No fue así esa caravana. Y el Señor Jesús se para y te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor tiene algo poderoso, algo nuevo para darnos a cada uno de ustedes, a cada uno que está escuchando este mensaje. Ahora, ¿cuál es el papel de la fe, de la oración, de la adoración? Es fundamental, hermanos. Ese papel es fundamental. Yo me tomo por fe o continúo en la caravana de Satanás. Vemos esas dos figuras enfrentadas. Y nos dice la palabra, se compadeció de ella. Así como Dios se compadeció de ella, así se compadece de cada uno de nosotros por vernos en esa condición. Y nos dice, no llores. Jesús nos dice, no llores. Él sabe que algo va a pasar, que algo va a cambiar. Y si el Señor se cruza en tu camino, tu vida cambia. Como cambió la mía, como cambió la vida de nuestro pastor, como cambió la vida seguramente de cada uno de ustedes. ¿Alguien tiene duda de eso? El Señor va a transformar nuestra tristeza en regocijo. El Señor va a transformar nuestro miedo en plenitud, nuestra caravana de muerte en vida. Y te dice en el versículo 14 el Señor, levántate, yo soy la resurrección. Y en Juan 11, 25, 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, hermanos? Jesús te dice, hoy termina tu llanto, hoy termina tu dolor. Jesús le ordena a la muerte que te suelte y a cualquier situación negativa. Jesús te ama y siente lo que te pasa. Jesús padeció dolores, padeció llantos, padeció injusticia y hasta padeció muerte de cruz. Y nosotros tal vez por un matrimonio, por una enfermedad, tal vez por una muerte, por una desilusión, sufrimos. Esa es nuestra caravana de muerte. Y hoy hay voces, hermanos, que nos tiran abajo, el mundo nos tira abajo. En 1 Corintios 2,14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, porque para él son locura. Ellos te van a decir que estás loco. El mundo nos va a decir que somos fanáticos, el mundo nos va a decir que estamos locos. Pero cuando Jesús se cruza, cosas maravillosas suceden. Y después del milagro, imagino que esa mujer, esa viuda, habrá seguido llorando, pero ahora de alegría. Y dice, y lo dio a su madre. Jesús restituyó lo perdido, el vínculo familiar,
restituyó nuestra vida digna, nuestra vida plena. Ahora nosotros ponemos en medio de esa tristeza nuestra fe. Esa es nuestra parte, poner nuestra fe. Hoy, hermanos, hoy más que nunca estamos con este dolor, con este coronavirus, con esta pestilencia, con lo que estamos viviendo, como dice la palabra, principio de dolores. Ahora, busquen, hermanos, una sana iglesia, no se queden solos. Y Jesús te dice, no llores, yo puedo revivir tus sueños. Y ya un poco para ir concluyendo, hermanos, Jesús nos enseñó en 2 versículos cómo debemos obrar como siervos del Dios Altísimo ante la aflicción. Ahora, les pregunto, ¿en qué caravana estamos? ¿La que entra en Naín o la que va al entierro? Jesús te quiere sacar de esa caravana de aflicción. Solo hay que abrir el corazón y Él te propone un nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, versículo 3 nos dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús tiene el poder suficiente y así le devolvió la vida al joven. Así nos dio nueva vida, así nos envió al Espíritu Santo. Él nos guía, Él es nuestra única verdad. Él nos abre los labios para oración, para confesión, para alabanza. Él abre nuestros ojos para ver la realidad. Y el Señor nos abre nuestros oídos para escuchar su palabra. Y ya por último, es un llamado de esperanza que tiene el Señor Jesús para nosotros. Y dice, y te galardonaré con gloria venidera. Ese es el principal mensaje del Evangelio. Y Jesús te dice, sin merecerlo, te regalo la vida eterna. Que Dios los bendiga, hermanos. Esto es para ustedes. Seguro que este mensaje tiene destinatario en ustedes. Este mensaje que ha puesto el Señor, que sea de bendición, que lo podamos guardar, que lo podamos tener en nosotros y que lo podamos poner como enseñanza. Vamos a hacer una oración final ya para terminar con este culto. Bendecimos, Padre amado, a cada hogar, Señor. Te entregamos este momento, te entregamos este culto, Señor. Te pedimos que la sangre preciosa del Cordero, la sangre de Cristo, nos limpie de cualquier ataque, Señor, de cualquier peste, de cualquier enfermedad, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, en este momento de duda, Señor. Nosotros confiamos en ti, Señor. Nosotros no nos movemos de tu palabra, Señor, ni a izquierda ni a derecha. Guárdanos, Padre amado, y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y sabemos, Señor, que vas a seguir obrando en nuestras vidas. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a dar por finalizado este culto y los esperamos el domingo a las 10 horas y que Dios los bendiga. Amén y amén.